Bueno, y hola otra vez. Mm, Hay algunas preguntas que me hicieron en el canal, en uno de los videos que hice, en el de los reptiles, estos que ya, ya los jefazos, pues ya los sacaron a patadas, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar con algunas de sus preguntas, de qué mejor hacerlo en un video y para que no se llegue a perder ahí en la caja de comentarios, ¿verdad? Porque no todos los leen y bueno, así ya la mayoría sí los va a escuchar. Comienzo con el primero. Eh, bueno, hay alguien que dice que la única manera de ponerles un alto a todos los reptiles, dracos, grises, es por medio de hipnosis clínica regresiva, con un hipnoterapista preparado para poder combatir con estas bestias de cuarta dimensión. O sea, es lo que cree este chavo, que esa es la única manera de ponerles un alto a los reptiles. Pues no, la verdad yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya le vendieron la moto, ya la compró. Entonces, le cree mucho a este señor, ¿verdad? De que tiene su mano luz y bueno, ya saben quién. No voy a decir nombres. Bueno, no. Si esta fuera la única manera, imagínense nada más. Estaríamos todos jodidos. No, eso es una manera de vernos muy limitados nosotros los humanos o nuestra esencia fuente. Nosotros somos más poderosos de lo que podríamos creer alguna vez. Esto no se trata de una guerra. Los, ¿cómo se dice? Pues este señor todo lo ve como guerra, 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 y hay que partirle su madre. Digo, ok, está bien, yo también les he dado con todo, pero para ganarles no se necesita realmente tener una batalla con ellos, porque la clave de todo, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, es quitarles el alimento. Es ahí donde les vamos a dar. Esa es la forma en que debilitamos a los reptiles, por lo menos a los reptiles estos de sangre pura, los que no están hibridados, los jefazos, me refiero a los dragones, a los dracos em, y todos esos, los que dominaban este planeta. O sea, la cúpula de arriba fue la manera en que pudimos quitarles pues todo el poder. Claro, como se debilitaron, pues llegaron otros y les partieron su madre. Nosotros no tuvimos que meter un dedo. ¿Sí? Ellos tienen muchos enemigos, entre ellos todos ellos son enemigos y se dan con todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es debilitarlos energéticamente. Y siempre va a ser así, no hay necesidad de irnos a una guerra con ellos. Aparte que tener todos estos pensamientos negativos de batallas, de peleas, pues nos hace más densos. Y nosotros tenemos ya que tener otra mentalidad. Ahora sí, no digo que si viene uno, pues no lo vayamos a eliminar, ¿verdad? Claro que sí, yo lo hago. Y bueno, ellos se lo ganan ¿por qué? Pues para qué vienen de metiches. Y si andamos en el astral, pues también. Pero muchas de las veces no hay necesidad de agarrarnos ni a golpes, porque a mí me consta, yo lo he hecho, que cuando me he sentido muy, muy bien y demasiado lúcida, cuando estoy en el astral, en el sueño, yo los he eliminado solo con la mente. No necesito hacer nada más. Solo explotan. Otra de las veces, pues uno los puede tocar y se eliminan. Claro, cuando estamos en una frecuencia más alta, cuando estamos en una frecuencia más baja, pues no va a pasar nada. Pero lo bueno que ahí podemos elevar la frecuencia a voluntad y se eliminan. Pero no, la hipnosis no es la única manera. Cada quien
desde su individualidad, puede eliminar toda clase de seres en su realidad o alejarlos. Tiene la capacidad. Cuando nosotros ya no estamos conectados con estos seres, puede seguir uno viéndolos porque están por todos lados, pero ellos ya no pueden acceder a nuestro campo energético. El hecho de que una persona vea a un ser, porque me han dicho, bueno, yo ya he hecho muchos cortes, pero sigo viendo seres. Bueno, pues es natural porque ahí están. Lo malo es si vienen a parasitar, si vienen a tratar de asustarte y lo logran. Hay muchos que nada más se quedan mirando. Saben que ya contigo ya perdieron, que ya no hay forma de entrar. Pero claro, muchos están ahí viendo a ver si en una de esas uno baja la guardia. Pero llega un momento en que, pues ya no. A lo mejor en sueños, porque nos agarran ahí de bajada. Nos agarran a lo mejor en otras realidades más, pues más densas o donde estamos dormidos. Pueden pasar muchas cosas en sueños cuando salimos del cuerpo, pero se trata de que ya cuando uno ya tiene la información suficiente, ya está uno fuerte, ya está empoderado, ya les perdió el miedo, estos ya se jodieron. Y no hay por qué preocuparse. Así que no, cada persona tiene la fortaleza para hacerlo. Lo importante es que se la crea para que empiece a conocer su propio poder y lo empiece a utilizar. Porque si está pensando uno en que este señor es el que nos está liberando de toda clase de seres en sus hipnosis, pues imagínense, sigue uno ahí entregando su voluntad, cediendo su poder y creyendo que otro lo va a salvar. O que solamente entrando yo en una hipnosis, me van a poder aquí quitar toda clase de seres y me voy a poder liberar. Y no es así, porque aquí todo se trata de voluntad. Y cuando tú no cedes tu voluntad, estos ya no tienen ningún derecho de depredarte. Y es lo que mucha gente no entiende. Pero bueno, todavía hay gente muy equivocada y aparte, uy, hay mucho fanatismo. Imagínense las tremendas conexiones que todavía hay en muchísima gente. Pero bueno, a ver si un día se dan cuenta de lo que realmente está pasando con ellos. También me dicen, bueno, este mismo chavo dice que somos un 98% de genética reptil y solo un 2% de genética luz. Por ende, compatibles con estas bestias. No. También eso lo dice este señor. No, imagínense, si fuéramos un 98% de genética reptil, tendríamos escamas y cola. Eso y más. No, no puede ser. No es cierto. Eso lo dicen para que al decir que tenemos una compatibilidad con estos reptiles, pues es para que se dé la conexión. Esa es información sutil, parasitaria, son trampas. No, no es verdad. Nosotros, miren, cuando construyeron estos cuerpos, hubo muchos participantes. Nosotros en nuestros cuerpos tenemos muchísimos ADNs de muchos seres. Y cada uno dio lo mejor de su genética para hacer estos cuerpos. Esos seres eran los que estaban involucrados y que iban a sacar provecho de todo lo que estaba planeado en este planeta. Porque son granjas. O sea, no olvidemos que son granjas y que pues las van sembrando. Así que, pues cuando estaban haciendo toda esa genética, hubo muchísimos seres. Y si pudieran ver todos los enlaces que tenemos en nuestra genética, sacarían todo eso, verían que ahí está. Por eso, cuando ellos hablan en las películas, en las series del superhumano,
dan a entender que no somos nosotros los humanos, sino que son otros humanos especiales. Pero ellos saben perfectamente que el superhumano somos nosotros, son estos cuerpos. Y como no sabemos todas las capacidades que tienen estos cuerpos, pues andan mientras nosotros no sepamos, ellos están muy contentos. Pero cuando una persona despierta y se empiezan a activar un montón de capacidades, pues ellos empiezan a temblar. En realidad ellos nos tienen miedo. O sea, imagínense, ya de por sí este cuerpo es de un superhumano. Y encima, nosotros somos una esencia fuente que entra en esos cuerpos. Si ya nos tienen miedo también como esencias, que por eso nos bajan a estas dimensiones que son bajas y nos atrapan, del multiverso nos atrapan, porque hay una trampa para que nosotros podamos caer aquí dentro, porque de otra manera no pueden con nosotros. Bueno, ni siquiera estando aquí dentro pueden con nosotros, porque somos muy poderosos. Entonces con engaños y cambiándonos la frecuencia es como pueden sacar provecho. Así que imagínense, para ellos somos realmente una bomba peligrosa, peligrosísima. Nos tienen muchísimo miedo. Yo les digo a estas personas que les tienen miedo a estos seres, que no les tengan miedo, porque en realidad son ellos los que se están orinando en sus calzonzotes. Y ustedes no lo saben. Pero claro, ellos se aprovechan de la ignorancia. Piensen esto, recuerden esto cada vez que se les presente alguno o que empiecen a sentir miedo en la noche. Recuerden que ustedes son los poderosos. Nosotros somos los superhumanos, no ellos. Y es pues hasta, se me hace hasta tonto porque pues los que crearon estos cuerpos fueron ellos. Pero nosotros tenemos muchísimas capacidades. Y estas capacidades de las que yo les hablo se van a ir despertando cada vez más. Aunque mucha gente es capaz de hacer muchas cosas, ¿eh? Y bueno, pues no olviden esto. Así que no, 98% genética reptil, para nada. Y bueno, de los mantras que dicen que no abren portales. Sí, abren portales, por supuesto, porque todos son códigos. Las palabras pues tienen un objetivo y son códigos. Entonces cuando uno los está diciendo, se abren portales y se meten seres que nunca han estado aquí y están esperando la oportunidad y se meten. Y claro, si ya son seres de los que están aquí y ya andan por ahí y el mantra es en algún ser especial que ya está dentro de pues de estas realidades, pues nada más llega. Porque como no existe el tiempo ni el espacio, ellos saben cuando uno los está escuchando. Bueno, más bien cuando está uno diciendo esas palabras, ellos escuchan, ellos sienten, perciben cuando uno piensa en ellos. Así que o llegan o se abren nuevos portales. Claro que esto es muy independientemente de las puertas dimensionales que ellos ya tienen. Allá en la Antártida pues tienen una gran puerta dimensional por la que pueden pasar. Parece que fue la única que dejaron abierta para poder entrar y salir. Y de otros lugares más lejanos. Claro, ya hay otras puertas dimensionales que van a dar a otros lugares dentro de pues de esta misma Matrix, como viene siendo el Sol, que el Sol está conectado pues a otros soles, a otras galaxias. Son atajos. Bueno, otra pregunta. ¿Qué opino de los médicos del cielo? Dicen ser de séptima dimensión y que ayudan a curar enfermedades de todo tipo. Pues estos son otros engañadores. Recuerden que ellos ponen muchos camuflajes
inventan otros personajes para, si no caes en unos, pues caen en otros. Así que si tú dices, ay, bueno, yo estoy enferma y hay un médico de sexta dimensión que ayuda a curar enfermedades, ay, pues yo quiero que me cure. No, ya, y ahí entregaste tu voluntad y tu permiso. No, no, no busquen ayuda fuera de ustedes, nunca lo hagan, no pidan nada a nadie, porque si no esto, pues nunca va a cambiar en su vida. Nunca van a salir de donde están. Y bueno, estos felices. Luego miren, de séptima dimensión. ¿Saben a dónde mandaron a los jefazos de los reptiles ahora que los sacaron a patadas? A la octava, octava, novena, por allá andan. Y es que todas estas dimensiones, no importa qué nivel de dimensión, qué número le pongan. Mientras esté dentro de esta Matrix, así sea la número 100, no me interesa, sigue estando dentro. Y si sigue estando dentro, es trampa. Así que a mí me da igual si es de quinta, de sexta, de séptima, de octava, de novena, de 20, de 30, 40. No, no anden creyendo en eso. Así que, bueno, todo esto se trata de frecuencias. Uno le llama dimensiones, le llama que la séptima, que la sexta, pero en fin, al fin y al cabo todas son como una gran cebolla con un montón de capas que tienen diferentes frecuencias. Ay, bueno, a los jefazos sí los mandaron lejos, los mandaron creo a la octava, por allá andan. Pero muchos que se quedaron después, que son los que se están yendo para otras dimensiones, no están allá. No tienen la capacidad para estar un poco más arriba. Con los gatos, estos se andan yendo para otras frecuencias todavía más densas. Es donde están corriendo y eran las naves que yo estaba viendo pasar enfrente de mí. Están yendo a otras dimensiones muy, muy, muy densas. Yo hace mucho tiempo les dije que había planetas más densos que este. Pues a esos. Pero esos planetas que de hecho también los crean con tecnología, todos igualitos, igualitos. Pues ya van a tener ahí estos seres, bueno, a estas personas que no se los pueden llevar físicamente, pero que se los están llevando etéricamente desde ahorita, porque tenemos muchísimos cuerpos, bueno, uno de esos cuerpos se los están llevando para allá y allá van a ser, obviamente, con un cuerpo más denso que este. Pero como todavía es más denso ese lugar, su conciencia todavía va a estar más dormida que aquí, imagínense. Ahora sí que van a ser auténticos robots biológicos. Y pues es muy probable que todos actúen de forma igual. Y todo eso que nos mostraban en series y películas, que nosotros lo veíamos como futurista, en realidad eso es lo que va a pasar en esos planetas. Así los van a tener, muy controlados. Aquí las cosas ya cambiaron. No se esperaban que nosotros despertáramos pero tan rápido. Ellos pensaban que todavía iba a faltar un tiempo, sabían que iba a pasar, pero no se esperaban que fuera a ser así, tan rápido y con muchísima gente. Por eso, como yo les digo, ya desde hace como 2, más o menos, que fueron como 2 años, empezó a haber un escapadero de la matriz porque la gente despierta y al momento que sale del cuerpo, como ya está despierta, ve las cosas diferente y hubo un escapadero y sigue habiendo un escapadero, pero esto ya no lo pueden controlar. Bueno, nosotros los que seguimos vivos, pues esperaremos, ¿verdad? Pero sí se llevaron tremendo chasco. Todo se les salió de las manos, es lo que les digo. Ahora, como les digo, los que están aquí en los cuerpos físicos, esos reptiles, porque hay muchísimas clases de reptiles, pero los meros meros, pues ya, los jefazos los mandaron lejos. Y otros gatos se están yendo por otros lados. Ahora, los híbridos puede que se queden, a lo mejor soportan más, no lo sé, pero los que están aquí en la vida física, esos son reptiles híbridos. Ya están hibridados
con el humano, obviamente porque están en un cuerpo humano. Y bueno, están los cascarones también, ¿verdad? Yo creo que el cascarón, si no está hibridado energéticamente, en cuanto muera el cuerpo, no va a aguantar. Y a ver, déjenme otra. Alguien más dijo, hago cancelaciones, pero aún me molestan. Bueno, eso ya lo dije hace rato, ¿verdad? Que es la razón. Sí, es que una persona a lo mejor al principio va a batallar para que dejen de molestarlo. Mm, Hay gente que rápidamente lo logra, rápidamente se empodera, otros batallan más, pasa un tiempo. Yo he tenido amigos que batallaron, ¿no? Uno batalló como 2 años, pero llegó el momento en que lo logró y ya lo dejaron en paz. Pero sí, muchos seres que tienen algunas personas, pues no los dejan en paz porque se están pegando a algo de la persona. Hay por ahí alguna emoción que no deja que estos seres pues se desconecten. Algún miedo por ahí, algo puede estar pasando. Pero debe seguir trabajando. Pero tranquilos, o sea, no se desesperen. Tarde que temprano llega un momento en que uno se siente mejor y, y ya ve las cosas diferente, se empodera más y la vida se hace más tranquila. Eso le pasa a todos, le pasa porque le pasa. Entonces todo es trabajo interno. Otra, el despertar de la humanidad es falso. Jamás sucederá la famosa liberación planetaria. ¿Cómo ven? Que esto nunca va a pasar. Y ya está pasando, pues yo no sé qué esperan ver. El despertar de la humanidad es falso. Entonces todos los que nos dimos cuenta de todo esto, pues ¿sabe qué seremos? Un holograma para esta persona, o no existimos. No, eso... Fíjense, para tener esta clase de pensamientos hay que tener una conciencia todavía muy limitada, muy cerrada. Esta persona con esa clase de pensamiento nunca va a despertar. No lo ve posible. Y, y bueno, a mucha gente se le hacía imposible que esto pudiera suceder. Para mucha gente fue una gran sorpresa. Yo sabía que iba a pasar, pero no sabía, bueno, lo de darle en la torre a estos reptiles, no sabía cuándo. Pero el despertar ya estaba pasando desde hace mucho tiempo. Nada más que sí, claro, despierta uno y ese uno hace como una onda expansiva, se despiertan 2, 3, despiertan 10 y despiertan más. Y esto es así. Claro, las personas que no tienen contacto con otras personas, pues no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, yo que hablo con muchas personas, que tengo muchos amigos, me doy cuenta. O si se meten, por ejemplo, a este canal y leen los comentarios de mucha gente, se da cuenta. O en otros canales. Pero no hay que ser tan negativo, porque recuerden que lo que crees, lo creas. Claro, él lo va a creer en su realidad. Así que con esta clase de pensamientos, lo único que va a traer es personas que piensen igual. Y como no va a haber despiertos en su realidad, pues va a creer que realmente el despertar de la humanidad es falso y que jamás va a suceder la famosa liberación planetaria. Bueno, eso de que se libere realmente completamente el planeta, pues supongamos que no, pero algo sí puede pasar, que puede ser mínimo la parasitación, mínima, un gran despertar a nivel planetario y muy poquita gente, mínima. Y si ya somos más asertivos, más positivos, hasta puede eliminarse todo. Realmente puede haber una liberación. Yo digo que sí.
porque es posible. Dicen que si lo tienes en tu mente, lo verás en tu mano, ¿verdad? Todo es posible. Es que realmente no creemos en nuestro poder, ¿eh? Entonces, mientras no creamos en nuestro poder, no vamos a poder creer en qué somos capaces de hacer y qué realmente somos capaces de crear. Pero, pues no, con esa clase de pensamientos la gente no avanza. Y, y bueno, por ahí irá diciéndole a mucha gente que esto no puede pasar y a lo mejor se lo creen, pero nosotros aquí ya no creemos en eso. Y además, no, con todo esto que está pasando, imagínense, y cuando cambia la conciencia en muchísima gente, todo cambia alrededor, cambia la genética, nuestro ADN cambia. Hay muchas cosas ahí apagadas, se van a empezar a despertar, a encender, y ahí sí puede haber una evolución. De hecho, va a haber una evolución en nuestros cuerpos, porque a lo que llamaba antes la gente evolución, no había tal. ¿Recuerdan ese audio que yo puse? De que no había realmente una evolución. Todo era manipulación genética, pero siempre nos manipulaban la genética para ir hacia atrás, para ir apagándonos, para ir limitándonos. Y pues cambiaban todo para tener una conciencia más dormida. Pero ahora va a ser al revés. Y ahora sí puede haber una evolución natural de nuestra genética, de la cual vamos a tener muchísimos beneficios. Esto va a ir pasando en los próximos años. Y lo vamos a ver, porque lo vamos a ver. Esto va a pasar. Claro, hay mucha gente que no lo va a creer hasta que no lo vea. Pero nosotros que ya sabemos, pues hay que darle más fuerza a eso y no a lo negativo. Por eso digo, ya no hay que darle de tragar estos seres, hay que enfocarnos en otros lados. Porque la manera de derrotarlos es ignorarlos, no haciendo otra clase de cosas. Porque ellos se alimentan de nuestra energía. Así tengan un cuerpo físico, ellos se siguen alimentando de nuestra energía porque no tienen una luz propia. Ellos no vienen de la fuente, por lo tanto no generan energía. Así que aunque estén físicamente, se siguen alimentando. Claro, hay otros que son humanos vendidos, que tienen mucho poder, tienen muchos conocimientos, conocen mucho de magia negra, y ellos tienen pactos desde hace cientos de años. Y ellos, aunque sean humanos, siguen haciendo una y otra vez, pero esos no les borran la memoria, ellos tienen pactos muy fuertes. Ellos no quieren salir de la Matrix, aquí están muy a gusto, pero porque les gusta el poder, les gusta el dinero. Entonces, si dicen, bueno, si yo sigo teniendo poder y sigo teniendo dinero y vivo de lo más lindo aquí, no tengo necesidad de irme. Así que esos ya, aunque sean humanos, pues realmente los otros humanos les importamos un comino. Pero bueno, de todo hay. Este planeta está lleno de muchos seres híbridos, no solo de reptiles o de pleiadianos, sino de otros. Hay muchos, muchos híbridos aquí. Por eso mucha gente piensa que somos muy pocos humanos y que son más los cascarones y toda clase de híbridos. Pero no creo. Yo digo que somos más humanos que ellos, porque si fuéramos muy pocos, no se podrían alimentar tantos seres, ni los que están aquí hibridados, ni los que están fuera. Por lo tanto, somos muchísimos, muchísimos, muchísimos más que ellos. Por lógica. Otra. Me dicen, debemos mencionar a Jesús, que sufrió mucho para liberarnos de estos seres y nos dejó enseñanzas para vivir libres de esa opresión. O sea, mencionar a Jesús. No, yo a Jesús no le doy mi energía, muchas gracias. Y además que sufrió mucho.
No, miren, esto no. Yo ya hice uno de que la historia de Jesús es falsa. Esa historia viene de Horus, de Isis y todo esos. Algo pasó allá con Enki hace miles de años y de lo que pasó se creó esa historia de Jesús. Y por eso esa historia es muy parecida a, a la de otros lugares, que también cierto personaje murió a los 30 años y que sufrió y que su madre y que su padre y es la misma historia pero cambiada un poco, adornada un poco y nada más le cambian los personajes, pero es lo mismo. Así que esto no puede ser. Que existió un Jesús, claro que existió un Jesús, pero no, en primer lugar no era un humano. Este era un híbrido pleiadiano. Y todavía algunos, por ejemplo, esta Rosalia Sanz habla mucho del pleiadiano Jesús, pero pues no, es que miren, yo les iba a hacer otro video de pleiadianos, pero bueno, déjenles avanzo algo. Los pleiadianos siempre han querido el hueso, pero no han podido, no los han dejado los reptiles, pero ellos desde siempre han venido a este mundo a hablar de cosas bonitas, de cosas diferentes, del despertar de la humanidad, pero todo esto ha sido para ganar adeptos. O sea, todo es un engaño, olvídense, toda la historia es un engaño. Nosotros, los humanos, no estamos en la historia, no les importamos, no les interesa. Así que todo lo que está en la historia, o son ellos, o son otra clase de híbridos como los pleiadianos. O sea, no todos los pleiadianos son híbridos, me refiero a los que mandan a trabajar aquí para ciertos objetivos. Y este Jesús, pues era uno de esos. De hecho, hay muchas familias de pleiadianos híbridos aquí, ¿eh? Hay muchas, ahí estaban los estos que estuvieron de presidentes en Estados Unidos. Ay, ¿cómo se llaman? Que ya ven la memoria. Mm, los Kennedy. Los Kennedy son híbridos pleiadianos. Por eso se veían muy diferentes de todos los otros presidentes. También entre los reyes, entre las monarquías, también hay mucho pleiadiano híbrido. Por eso se portaban diferentes. Ahí tienen, por ejemplo, a la Lady Di, ¿verdad? Entonces los dejan nacer en estas familias, pero compactos, porque les dicen, sí, pues obviamente, te vamos a dejar nacer en estas familias que se supone que son de híbridos reptilianos. Y tú, pleiadiano híbrido, te voy a dar chance, pero vas a trabajar para mí. Y ellos se avientan al ruedo porque quieren cambiar las cosas, quieren ganar adeptos, quieren lograr un día poder tener una parte del control de este planeta, pero no lo han logrado. Así que ellos vienen a querer hacer cambios. ¿Y dónde van a hacer cambios? Pues no van a hacer cambios naciendo como el hijo de la tienda, ¿verdad? O el hijo del albañil. No, ellos van a nacer en los altos puestos. Entonces quieren hacer los cambios desde la política, desde la religión. Y claro, estas familias no se, pues no se andan ahí revolviendo con otras sangres, así como los híbridos reptilianos que están aquí en el planeta. Ellos se casan entre ellos mismos o entre otras familias que en apariencia parecen no ser parientes, pero son de los mismos grupos que vienen aquí a dominar. Y los pleiadianos hacen exactamente lo mismo. Y por eso no dejan a muchos que entren ahí. Claro, tienen un montón de aliados por donde quiera, pero pues aún así los que tienen más aliados pues son los reptiles. Así que pues no han podido. Por eso pues muchos terminaban eh, asesinados o ellos mismos terminan con sus vidas en caso de peligro.
para que no los atrapen energéticamente, claro. Esto lo hacen mucho. Y ese Jesús, pues era un pleyadiano, como les digo. Y no sufrió, o sea, que, ay, que lo pusieron en la cruz y que le dieron con todo. No es cierto. A ese Jesús, eh, en la misma Biblia, una Biblia prohibida que casi nadie conoce, bueno, lo conocen los que están allá en el poder, pero acá no se conoce. En esa Biblia dice perfectamente que simplemente lo agarraron cuando andaba predicando por ahí y lo colgaron de un árbol. Le llamaban perro, así le decían. A todos los que predicaban o hablaban de cosas diferentes, y como les digo, eran pleiadianos, pues les llamaban perros, porque lo decían como burla, de que andaban ladrando por ahí cosas que no debían decir. Así que olvídense de eso de que fue crucificado. No es verdad. Y sí hay muchos humanos, siempre ha habido humanos que despiertan, claro, pero también muchos de esos que podríamos llamar despiertos. Entre esos despiertos ha habido mucho pleiadiano, porque ellos sí saben. Y cuando vienen, pues no vienen pues realmente tan dormidos o dormidos, porque en primer lugar nacen en esas familias donde desde pequeño los van adoctrinando para llegar a poderes muy altos y también pues obviamente les empiezan a hablar de cómo está todo el mundo, de cómo está eh, todo esto de los otros seres y bueno, pues los enseñan muy bien. Así que dejen de darle pues su energía a ese tal Jesús. Es parte de lo mismo. No porque sean diferentes y se porten diferente, no quiere decir que sean buenos. No, ellos también quieren su partida del pastel y como les digo, el pastel somos nosotros. Así que mándenos todos a volar, dejen de mirar hacia afuera y miren hacia adentro. Hay que ser egoístas. Solo yo, después yo y siempre yo. Y a todos esos, mándenos a la jodida. Ya, que se les acabe. Y cuanto mejor lo hagamos, más rápido podemos terminar con todos los demás. Y bueno, como digo, aparte, hay gente que se siente víctima, tiene esa mentalidad de víctima. No, ya no hay que ser eso. Ay, qué pobrecitos de nosotros, todo lo que nos han hecho. No, ya miren, borrón y cuenta nueva, denle vuelta a la página, comiencen hoy con algo diferente, con una mentalidad diferente, ya lo que pasó, pasó, vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿sí? Y con nuevos bríos, con fuerza, con objetivos, una manera de derrotar al sistema es, como digo, ignorándolos y utilizando nuestra energía para nosotros mismos. Así que, pues pónganse a ver cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, cómo vamos a imaginar nuestro mundo, nuestro planeta, y para irlo creando, porque pues siempre nos han manipulado para crear lo que ellos quieren. Por eso luego nos dicen, va a pasar esto, o, ay, va a haber 6,000 muertos. Esperamos 6,000 defunciones en los próximos 6 meses. Ya saben por qué, por lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y yo digo, caray, pues que son videntes o qué. No, ya nos lo están programando. Y claro, si nosotros no lo llegamos a creer, pues claro que va a pasar así. Pero recuerden que nos utilizan para nosotros crear. Ellos no son creadores. Muchos de los mundos que existen fueron creados con nuestra propia energía. Muchos seres de los que están aquí te están llevando nuestra energía para crear otros mundos y empezar nuevas granjas. Claro, los que están aquí o estuvieron aquí desde hace miles de años y que crearon esta granja, pues no tan fácil quieren soltar el hueso. Y no tan fácil lo quisieron soltar. Imagínense, tanto esfuerzo. No. Y como ellos sabían que el despertar se iba a dar y que un día iban a perder el hueso o el pastelito del cual se estaban alimentando, pues
No, 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 querían que todavía querer sacarle provecho. Vean ustedes hasta cuándo, pero pues no, las cosas cambian. A ver, otra más. Cosquillas en el estómago. Bueno, en el estómago está el plexo solar. Siempre que sintamos algo en esa parte, pues es porque ahí están todas nuestras emociones y luego algunas se remueven. También hay que darle una limpiadita a nuestro plexo solar. Yo ya tengo un video de eso que sirve también para quitar sustos a los niños y hasta uno mismo. También uno sufre sustos y bueno, un gran susto puede ocasionar hasta una enfermedad. Se los voy a dejar aquí debajo en la descripción del video les voy a dejar de la limpieza del plexo solar. Y si hay alguno otro, se los pongo también. De personas que no pueden dormir. Uy, ahorita hay los extremos, personas que no pueden dormir y otros que de repente dormimos muchísimo. Yo una vez dormí 18 horas, me levanté 3 horas y me volví a dormir otras 6. Hombre, estuvo buena. 3 semanas de dormir muchísimo, puro sueño, 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 sueño. Bueno, pueden ser muchísimas las causas de por qué duerme uno demasiado. También emocionalmente uno se tiene que asentar. Se tiene que asentar lo que está pasando en nuestro inconsciente también. Como cuando algo pasa muy fuerte y nos da mucho sueño. Bueno, pues es por eso. Se tiene que equilibrar todo. Y el no poder dormir, pues es porque la mente no nos deja. En definitiva, la mente inconscientemente está jodiendo. Y de lo que se trata es de que esté tranquila. Si la mente está tranquila, uno duerme bien y está uno de lo mejor. Yo hago un ejercicio cuando ya sufro de mucho insomnio. Hago un ejercicio de 5 minutos diarios. Recordar nuestra niñez de antes de 8 años. Sin adultos. Todo lo que recuerdes sin adultos lo comienzas a revivir, a recordar. Y aparte, junto con esto, a la par, tienen que hacer, o más bien escuchar, afirmaciones positivas. Porque todo lo bueno, la mente lo toma. Lo que pasa es que no tiene opciones. Pero cuando tiene opciones, la mente no es tonta, las toma. Claro, porque ahí está nuestra conciencia, aparte de la mente foránea. Así que hagan esto, 5 minutos diarios, recordar de cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños no estábamos programados, éramos felices. Y cuando un niño está feliz, duerme de lo más lindo. Algunas afirmaciones yo tengo también, se los voy a dejar los links aquí abajo, de las que pueden escuchar, que les pueden servir. Esto lo hacíamos mi mamá y yo. No, de repente ya ni nos fijamos y ya tenemos semanas durmiendo de lo mejor. A ella también se le quitó un dolor de cabeza con este ejercicio. Un dolor de cabeza que le daba todos los días a las 5 de la tarde. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tenía años. Bueno, le daba en la tarde porque cada vez que se quedaba dormida, se despertaba con dolor de cabeza. Siempre, siempre, siempre. Era raro. Ya cuando acordamos, ya se le había quitado. Claro, nos damos cuenta después porque cuando estamos mal, pues estamos pensando me siento mal. Cuando ya nos curamos, sucede de forma natural que ya no lo pensamos y decimos, caray, hace 15 días que no me duele la cabeza. Cosas así. Pero cálenle con eso, porque es la mente que no deja. También me dicen ahí, Maradona murió y hay muchas fans autocastigándose, que andaban hasta de rodillas. Imagínense el fanatismo fatal a un ser humano cualquiera, como si fuera un dios. No, no, el fanatismo es tremendo, ¿eh? Llorándole, sintiéndose mal porque se murió. No, 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 pues
Así está el mundo. Y todas las personas famosas que no tienen un despertar y que están conectados a algún ser, pues también están recopilando energía sin saberlo o a veces sabiéndolo, porque hay mucho pactado para mucho parásito. Así que toda esta energía que estos fans le están mandando a Maradona, aunque ya esté muerto, pues está yendo a alguien, obviamente. A él también, aunque esté muerto. Pero si está conectado a otro, que es lo más probable, pues alguien se está alimentando por medio de este personaje. Y todas estas personas están conectadas porque están fanatizadas. Están conectadas a Maradona y por ende, pues a otro, ¿verdad? Otra cosa. En ese mismo video de cuando perdieron los reptiles, me dejaron ese comentario. ¿Qué podemos hacer cuando vengan estas naves? ¿Vendrán a sacarnos a la fuerza? Bueno, esto lo dijeron porque yo dije que estaban llegando otros muy diferentes, aparte de los pleiadianos, están llegando otros seres diferentes al planeta. Claro, unos a nivel energético, otros a nivel físico, por esta puerta que está en la Antártida. Pero, pues no, nosotros ahí no tenemos nada que ver. O sea, tampoco se nos van a presentar en las naves allá arriba y a decir, ya venimos a dominarlos, ¿verdad? Y ínquense y todo. No, 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 no. Además no nos van a venir a sacar a la fuerza. Si lo que quieren es mantenernos aquí y que no nos vayamos de aquí, así que olvídense de eso. No. Que ellos hagan lo que quieran hacer, pero nosotros vamos a estar creando nuestra realidad como la queremos para poder debilitarla de ellos. Y si ellos allá tienen un montón de enemigos, como digo, que se den con todo. Ah, y luego saben que cuando ese video, que es el primerito que voy a dejar el link aquí debajo, ya ven que puse ahí en un comentario abajo que en cuanto subí ese video, mi niño estaba dormido y se despertó y seguía viéndolos, porque los vio a nivel energético cuando llegaron y se despertó y los seguía viendo. Y bueno, ya me encargué de ellos y todo, porque para los que no saben, yo me imagino, cuando eso pasa, me imagino que mi parte energética está aquí presente junto con mi hijo. Bueno, en la parte energética. Físicamente estamos los dos aquí porque estamos despiertos, pero energéticamente me imagino que estoy ahí con él, porque a veces anda uno por otro lado. Entonces tienes que imaginarte que estás ahí con esa persona que necesita ayuda y tú los corres o los eliminas o haces lo que tengas que hacer. Y ya fácilmente se van. Al principio, hace como 2 años, batallaba más, ahora es más rápido. Sí, se fueron de volada. Ya cuando me acosté, regresé el tiempo, me imaginé como que apenas iba a pasar. Y justo en el momento en que yo me imaginé que llegaban, justo en ese momento, sin darles tiempo a otra cosa, hice una burbuja alrededor de ellos. Así, ya me iba yo a dormir y antes de dormir me estaba imaginando eso. Cuando uno piensa que regresas, el tiempo sucede al instante a nivel energético. Así que los encerré y yo les pregunté que por qué habían venido. Y ellos me dijeron, porque nos echaste de cabeza. O sea, no querían que se supiera esto. Que de hecho, ya había gente que lo estaba viendo, que estaba viendo que estos estaban yendo y que estaban teniendo un montón de problemas y que pues ya tenían guerras entre ellos. Pero claro, no quieren que salga mucho a la luz. Aparte son egocentristas, no querían que se supiera que fueron derrotados. Y es por eso que vinieron. Y me lo dijeron así claramente, porque nos echaste de cabeza. Y aparte me dijeron algo que no había pensado, pero pues por lógica tienen razón. Que a nivel cúpula, aquí en lo físico, dentro de la cúpula
va a haber cada vez más división entre ellos y pues se van a dar con todo también. O sea, al principio se quedaron pues sin jefe, sin saber a quién pues hacerle caso. Y, y pues sí, si pasa eso, obviamente, si antes había división, pues ahora con más razón, ¿verdad? Y eso es irremediable, así me lo dijeron. Y bueno, ya después les dije, bueno, pues con permiso los voy a eliminar porque pues si los dejo ir, este, pues me conviene más eliminarlos, porque así los que sepan que los eliminé, pues no tan fácilmente van a venir después, ¿verdad? Así que me conviene eliminarlos, pero les hago un favor. Ay, que mendiga. Bueno, y ya ahí terminé con estos. Empecé a subir mucho la frecuencia, mucho, mucho, y como estaban dentro de una burbuja, pues llega el momento en que explotan, porque no soportan la alta frecuencia. Ya saben, todo eso de cómo subir las frecuencias, todo está ya en las listas de reproducción. Ya las actualicé, ya todos los videos están en listas de reproducción. Me di a la tarea estas semanas de hacer eso. Todos, todos, todos ya están por temas. Así que aquí en el canal pueden encontrar todo eso por temas, muy fácilmente. Y bueno, otra cosa que me dijeron, si sube la frecuencia vamos a morir. No, para nada. Nosotros, como tenemos luz propia, tenemos energía propia y somos generadores de energía, tanto pudimos subir muchísima la frecuencia como la podemos bajar. Tenemos esa capacidad. Nosotros podemos soportar cualquier frecuencia alta. Y no solo estas que puedan estar muy altas aquí en esta Matrix, porque aunque sea muy alta aquí, sigue siendo baja a comparación de las altas frecuencias del multiverso. Y nosotros venimos de la fuente, de la más altísima frecuencia. Así que podemos soportar cualquiera. Quienes no la soportan son ellos. ¿Que podemos sentir un desbalance? Sí, porque tenemos que equilibrarnos. De hecho, lo estamos sintiendo. A veces tenemos mucho sueño, a veces nos mareamos. em, a veces a mí me pasa mucho sueño, luego me equilibro, luego pasan unas semanas y de repente tengo sueño otra vez. He sentido mareados en diferentes mm, días, pero esto es parte de lo normal. Que también podría ser cuando nos mandan muchas frecuencias negativas. Entonces, eh, por las dos cosas podría ser. Pero de que está habiendo un cambio de frecuencia, pues sí, y claro que vamos a sentir algo, pero mm, es algo que es natural. O sea, no se preocupen por eso. Otra cosa, de la gente que habla de que manda a seres de la oscuridad a la luz, o sea, los libera. No, esto no puede ser posible porque ellos no soportan una frecuencia más alta. Ni siquiera en este planeta. Les digo que muchos se están yendo porque la nueva frecuencia no va a ser compatible, entonces no se pueden quedar. Algunos otros sí, pero no. Imagínense si los mandamos, por ejemplo, a la fuente, pues no, los achicharramos. No, ellos no. Esto no es posible, no se crean eso. Y muchos que dicen que Enki es nuestro padre. Uy, ya ven que hay muchos que le hacen promoción a Enki. No, ¿cómo va a ser nuestro padre, por favor? Nosotros no tenemos padres. Bueno, miren, hasta el pleyadiano el Jesús, decía que hablaba mucho de su padre. Nosotros no tenemos padres. Nosotros como esencia fuente no tenemos. Tendremos familias cósmicas porque nacimos en algún lugar alguna vez, a lo mejor en otro planeta o fuera de la Matrix, porque quisimos. Igual una familia como la que tenemos aquí, pero de esa manera. Pero no como lo dice el pleyadiano, que su padre, y que nos enseñaba a nosotros que pues adorar a su padre, ¿verdad? No, está dentro de la Matrix, así que no, nada de padre.
Y Enki, pues claro que no es nuestro padre. Y ellos se dicen nuestros creadores, pero no. A nosotros no nos creó ningún ser de estos. Crearon el cuerpo que es diferente. Y el cuerpo ahorita es mío porque yo estoy aquí, pero después, miren, se lo van a comer los gusanos. Hay que se lo queden. Pero no, nosotros salimos de una fuente. Somos parte de la fuente. O sea, somos la fuente misma. Por eso generamos mucha energía hasta en este mismo lugar. No necesitamos ninguna conexión con la fuente. Somos la fuente. Un generador, tremendo generador de energía. Así que no, Enki no nos creó para nada. Pero muchos piensan que sí. Y que nos dio muchos conocimientos. Pues muchos conocimientos, miren, no importa quién nos los haya dado. Toda clase de conocimientos que nos dieron en esta Matrix fue para atraparnos, para que olvidáramos nuestra propia información, nuestro propio conocimiento. Así que por mí se lo puede quedar. Tiene que surgir nuestra propia información de nosotros mismos. O ya con una capacidad más amplia de nuestra propia conciencia, nos puede llegar o podemos absorber la energía del multiverso mismo, que es parte de nosotros mismos. Estamos todos conectados al multiverso. Otra, creo que es la última que hay aquí. Hay uno que dice que acepten en su alma a los pobrecitos seres de la oscuridad. Creo que esto lo dice un chavo de un canal, que nunca lo he visto, pero pues ya ven que llegan los chismes. Este comentario me lo dejaron en este video. Repito, hay uno que dice que acepten en su alma a los pobrecitos seres de la oscuridad. No, pues ya sabrán para quién trabaja este chico. ¿Cómo que aceptemos en nuestra alma a estos pobrecitos seres? Con eso les estamos dando entrada. Ese es un permiso. Y cuando nosotros abrimos la puerta, entregamos nuestra voluntad. No hay que tenerle lástima a ningún ser. Olvídense de eso. Lástima no. Si una persona le tiene lástima a un parásito, este se va a conectar en automático con esta persona por medio de la lástima. Así como muchos están conectados a los humanos por medio del miedo. No, eso no se debe de hacer. Por estos pequeños detalles o grandísimos detalles, llamaría yo, se pueden dar cuenta de para quién trabajan muchas personas en los canales. Ahora sí, no digo que en un canal todo lo que digan les va a ser de su agrado o van a estar de acuerdo en todo eso, pues no, ¿verdad? Así como yo ni con mis mismos amigos estoy de acuerdo en todo lo que ellos piensan. O sea, tenemos algunas diferencias. Ahora, si me meto en un canal, pues no, a lo mejor me gusta un video y los otros no. Y ustedes igual conmigo, o sea, les gustan unos, otros no están de acuerdo, en otros no, pues así pasa. Pero hay unos que de a tiro están bien jodidos. Hay unos canales que mejor ni meterse, ¿para qué? Aparte de decir, no, pues está todo tomado y todo lo que dice va en contra de lo que yo pienso, entonces ¿para qué pierdo mi tiempo y mi energía? Pero sí hay personas que sí tienen cosas buenas y otras muy malas. Hay unos que se dicen muy despiertos, pero pues todavía están de acuerdo en la reencarnación y digo, no, pues ya valió. Otros que muy despiertos en unos asuntos y que Dios, digo, no, pues ya valió, sigue conectado. No importa, cuando una persona sigue conectada a algún ser, se va al caño todo lo bueno que tenía. Hasta que no se libere completamente. Que está en buen camino, eso es lo bueno. Pero, pues sí, hay tantas cosas. Bueno, hasta aquí los dejo. Esto es lo que recopilé por ahora. Después si encuentro más preguntas y sean más o menos, pues volvemos a hacer otro video de estos. Por lo pronto, aquí les dejo. Y recuerden, hasta pronto.
y manténganse despiertos.